Primero que nada, permítame felicitar a todos los padres aquí presentes, de un padre para otro padre. Gracias por el trabajo tan noble y tan duro que hacen y el cumplimiento de esa gran responsabilidad que tenemos primero que nada ante Dios, pero también ante quienes nos rodean, ante la sociedad, y es una responsabilidad directa para con nuestros hijos. Y el mensaje de hoy se va a enfocar en hacer un contraste entre cómo se ve la paternidad para el mundo y cómo se ve según la palabra. Lamentablemente, cuando hacemos como el recuento de las horas que pasamos en el mundo y las horas que pasamos en la palabra, el contraste es fuerte. Pasamos quizás 8, 10, 12 horas como padres allá afuera y es difícil que estemos expuestos en la actualidad a algún mensaje que tenga que ver con la palabra. Más bien por contrario, somos bombardeados por el mundo y por la sociedad con mensajes que generalmente son diametralmente opuestos a lo que dice la palabra sobre un padre. Ahora, algo que me conseguí cuando nos mudamos a Estados Unidos es que yo soy originario de Venezuela y allá normalmente un papá es un papá, pero acá los papás son papá de fútbol, papá de ingeniero, papá de músico, papá, todo el mundo tiene una etiqueta, todos los papás tienen una etiqueta, le guste o no le guste, hay etiquetas, papá ingeniero, papá lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Que esas etiquetas intentan definir nuestra identidad, pero la identidad de un padre bíblico tiene que estar centrada en nuestro Señor Jesucristo, no en esos papelitos de colores, esos sticky notes que nos pega la sociedad. Yo soy muy orientado a números y como lo hago en mi grupo de vida, me gustaría compartirles una cifra de cómo se ve, cuáles son las consecuencias de cuando los padres no hacemos nuestro trabajo en la sociedad actual. Ahora, vamos a ver cómo se ve la ausencia. Y voy a leer porque son un montón de números y a mi memoria no es la misma. Entonces dice así: uno de cada tres hijos sin padre vive actualmente, uno de cada tres niños vive en una casa sin padre, o sea, el 33.3%. El 90% de los niños que abandonan sus casas o están en situación de calle no tienen padre. Cuando estoy hablando en este caso padre, me voy a referir al progenitor, al papá. El 71% de las personas que abandonan el high school no tienen un padre presente. Están en un riesgo mayor al 120% de ser víctimas de abuso infantil, los que no tienen padre. 85% de los niños que tienen desórdenes de conducta o enfermedades psicológicas no tienen padre. 63% de los suicidios juveniles no tienen padre. Tienen 7 veces más probabilidad de incurrir en un embarazo precoz. Y las cosas que aumentan cuando el padre no está presente son las tasas de depresión, obviamente las tasas de divorcio, las tasas de abuso de sustancias, que baja el desempeño educacional, la expectativa de vida, baja incluso el nivel de ingreso promedio de una persona que no tiene a un padre presente. 40% de los padres, 40% de los niños que están en hogares ausentes de su padre, no han visto a su padre en al menos un año. ¿Se imagina usted pasar más de un año sin ver a su hijo? No, no está fácil. Ahora, ¿por qué es bueno que los padres en realidad estén presentes y se desenvuelvan en la vida de sus hijos? Es bueno para los padres porque los padres obviamente son más felices, viven más largo, tienen menos depresión y se envuelven más en cosas positivas. No se las voy a leer todas porque ustedes, la mayoría son partícipes de eso. Pero el hecho de un padre presente también es beneficioso para la madre. O sea, no es solamente, no beneficio nada más al niño, no me beneficio yo, también beneficio a mi pareja, a mi esposa, que dice que un papá que se envuelve, que está involucrado en la vida de sus hijos es bueno para las mamás porque la mamá puede tener mejor cuidado prenatal, menos probabilidad de depresión postparto, partos más saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos un recuento de lo que ha pasado en las últimas décadas de la sociedad, se dan cuenta cómo ha habido una tendencia al alza de las madres solteras, por llamarlo de alguna manera. Las madres solteras son una consecuencia directa de los padres ausentes. Si tenemos padres ausentes, por ende,
el resultado son madres solteras. Y sin meternos en un tema político, ni social, ni económico, porque de eso no se trata, esto es un pequeño intro y el mensaje lo vamos a basar en la palabra. eh, Esto viene en detrimento desde el siglo I. O sea, ya no es, esto no es algo que está sucediendo ahora nada más. Lo que pasa es que ahora tenemos inmediatez de información y tenemos, bueno, ha crecido exponencialmente todo, digamos, la degeneración de la sociedad y por eso vemos muchas cosas de las que están pasando ahorita. Quiero leerles una cita de C.S. Lewis, uno de los apologistas y autores de tendencia cristiana más famosos del siglo XX, y habla de los hombres sin pecho. Sin decirles de qué trata el libro, es un ensayo sobre cómo la educación afecta a los niños en todos los aspectos, no solamente en el aspecto académico, sino incluso en el aspecto espiritual. Dice así: todo el tiempo, esta es la tragicomedia de nuestra situación, seguimos clamando precisamente por esas cualidades que nosotros mismos volvemos imposibles. No se puede abrir un periódico sin encontrar la afirmación de que nuestra civilización necesita más impulso, más dinamismo, más autosacrificio y creatividad. Con una especie de simplismo terrible, extirpamos el órgano y exigimos la función. Formamos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud y arrojo. Nos burlamos del honor y después nos sorprende descubrir traidores entre nosotros. Los castramos y esperamos fecundidad. Eh, por eso el día de hoy hablamos de paternidad bíblica versus paternidad cultural. Y si me das la otra diapositiva, vamos a hablar un poquito de la paternidad cultural primero, porque esa es la que nos envuelve. Pero nos vamos a ocupar el resto del mensaje de destruir esa paternidad cultural y construir un poco más la bíblica. Entonces tenemos padres muy famosos. Si usted vio la película En búsqueda de la felicidad con Will Smith, es una, siempre la va a conseguir entre padres de película o películas para ver el Día del Padre y todo eso, 5 estrellas, totalmente recomendada. Pero el personaje que se llama Chris Gardner, a pesar de que usted al final de la película ve que se volvió una persona exitosa y todo eso, Will Smith, el personaje que él representa, incurrió en infidelidad financiera cuando ya estaba en una situación de implosión. Él estaba en un proceso de separación de la pareja, no sabían si iban a estar juntos o no, y sin embargo él agarró los ahorros, no le dijo nada y se fue a comprar unas cosas para invertir. No haga eso, hermano, no haga nada así sin consultar con su esposa, por favor. Tenemos al Padrino, si usted es como de mi edad, quizás logró ver esa película en algún momento. Vito Corleone se llenaba la boca diciendo que la familia es lo primero, pero fue capaz incluso de asesinar a su hermano para lograr sus motivos personales, pues lo que él perseguía. El asesinato nunca está justificado en ningún tipo de logros personales, así que realmente no era un buen padre. Si usted vio El Rey León, ahorita va a salir una nueva, puede ver la animada primero y luego ve la otra y ve qué dice. Eh, el papá del Rey León, lo lamento si no lo han visto, pero el papá muere en un punto de la película. Me disculpan de nuevo. Pero por qué muere Mufasa? ¿Por qué muere el papá del Rey León? Porque él mismo no fue capaz de seguir los consejos que le daba a su hijo. Uno de los consejos que más enfatizaba para su hijo era decirle nunca le des la espalda a tus enemigos. Y darle la espalda a sus enemigos fue lo que ocasionó que el papá del Rey León muriera. Y bueno, la última referencia cultural es a Darth Vader. Lamentablemente Pastor Carlos no está. Le cuentan que nombramos a Darth Vader, por favor. Es uno de sus personajes favoritos de la Guerra de las Galaxias. Creo que todos han escuchado a la padre Luke, soy tu padre. Bueno, él es su papá, pero intentó matar a su hijo. Y no importa qué tan chévere esté tu uniforme, ni tu capa, ni nada, nunca está bien deshacerte de tus hijos por convicciones personales. Pero bueno, eso dice la cultura. Pero tenemos paternidad bíblica también, de donde podemos absorber y aprender un poco. Noé, ¿qué hizo Noé? Noé, todos decían que estaba loco. Decían que, pero, o sea, ¿qué hacía Noé? Noé estaba siguiendo una instrucción de Dios y estaba protegiendo a su familia. Eso les hace un poquito de ruido ahorita, como cuando nuestros hijos quieren hacer algo y nosotros queremos protegerlos y organizarlos y hacer el escudo de ellos. No es nada nuevo, viene desde los tiempos de Noé. José, imagínate la situación de José cuando le tuvieron que mandar un ángel para que no se divorciara. O sea, pero uno se pone en la situación de él y dice, bueno, ¿qué haría yo?
probablemente lo haríamos peor, así que no nos pongamos en la situación de él. Sin embargo, por gracia de Dios, todo estaba en su plan de su voluntad. Abraham, imagínate, ¿cómo tomamos a Abraham de ejemplo bíblico? Si podríamos decir, hay personas que dicen, ¿cómo un padre puede ser capaz de poner en la línea de sacrificio a su hijo? Abraham estaba demostrando una prueba de fe. Eso era todo. Y todos los padres somos confrontados constantemente con pruebas de fe. Y una que es un favorito de la audiencia del Día del Padre es el padre del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? Dio tanto perdón como él mismo necesitaba, lo retribuyó a su hijo. Así que allí vemos un poco de las características que deberían moldear nuestra paternidad en vez de todo el ruido que estamos escuchando alrededor de nosotros. Y me gustaría que si tiene su Biblia la abra y vaya a Efesios 6, vamos a estar en los versículos del 1 al 4. Se vale sacar la aplicación también, no tengo nada en contra de ella, de hecho la tengo aquí en el iPad, así que vamos a leer. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Querido Dios, amado Padre, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por darnos un día más de vida, de respirar, de levantarnos, de tener techo, casa, carro para movernos, amistades, hermanos. De verdad que eres un Dios grande, un Dios generoso. Nosotros no sabemos cómo retribuírtelo de la mejor manera, pero hacemos nuestros mejores intentos, Señor. Antes que nada, perdona nuestras transgresiones, perdónanos por cada vez que lo hacemos mal, y mientras te pedimos perdón, te seguimos dando gracias y te seguimos alabando, porque eres un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios omnipresente, omnipotente. Qué grande eres, Dios. No nos alcanza la mente para entenderte. En este día del Padre, Señor, te pido que no sea yo quien esté poniendo ideas en la cabeza de nadie. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que revele lo que tenga que revelar, la que dé determinación que tenga que dar y la que dé la ejecución en lo que se tenga que ejecutar a todas las personas que escuchen este mensaje. Te doy las gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por todos los padres, abuelos, tíos, todas las figuras paternas aquí presentes, y te pido que quienes no están aquí estén haciendo lo mejor posible para acercarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comenzando, ¿qué es lo primero que vemos acá? Vemos que el énfasis inicial está en los hijos, ¿verdad? Usted puede asumir que cuando esta carta se escribió, nos vamos a ir un poquito a la cultura, no vamos a pasar mucho tiempo ahí porque el mensaje no es sobre historia, pero Éfeso era famosa por el comercio, por las religiones, por todo eso. De hecho, eran famosísimos y una de las cosas por las que quisieron linchar a Pablo era por atacar el culto a la diosa Artemisa, a la diosa Diana. Ellos tenían politeísmo, tenían idolatría. De hecho, Éfeso tenía lo que usted quisiera siempre y cuando usted pudiera pagarlo. Quizás suena un poquito parecido a la ciudad de Houston. Aquí hay petróleo, hay trabajo, hay energía, hay de todo, pero no todo lo que hay es bueno. Entonces, bueno, cuando Pablo le escribe esta epístola a los Efesios, nosotros podemos asumir, si nos vamos un poquito más atrás de Efesios 6.1, venía de darle instrucciones al matrimonio. Y luego que termina, la parte que estamos leyendo hoy va a ir por las instrucciones hacia los empleados, hacia la parte laboral. Entonces, ¿qué podemos inferir allí? Primero que nada, que esta carta se leía ante toda la sociedad. Había esclavos, había amos, había esposos, esposas y había hijos. Importante, si estaban los hijos allá en ese momento, nosotros deberíamos buscar manera que nuestros hijos estuvieran con nosotros aquí también. Porque créanme, si era bueno en ese momento, creo que sigue siendo bueno en el momento actual. Entonces, estábamos en exhortaciones para los esposos inicialmente, nos movemos a las exhortaciones para hijos, pero también para padres, ¿verdad? Porque es una sinergia, tiene que funcionar bien la paternidad, pero también tiene que funcionar bien la parte de los hijos. Tiene que estar moviéndose esos engranajes en armonía. Entonces, podemos asumir que esta lectura se hacía
con mujeres, niños, con todos presentes. Algo así como nosotros, que tenemos gente acá de todas las edades, colores, estratos sociales. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes y que deciden estar acá. Ahora, si hacemos una referencia al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay un mandamiento que le diga a los hijos obedezcan a sus padres. Si usted lo consigue, me avisa, pero no es así. Hay una parte que habla de honrar al padre y a la madre. Pero ¿qué sucede? Que honrar y obedecer no son iguales. Estamos hablando ahorita de la parte más doctrinal, más práctica, una obediencia. Ahora, ¿qué pasa? Que esa obediencia no es una obediencia ciega. No es cuando yo le digo a mis hijas, le digo es porque yo digo. No es así. Es una obediencia en el Señor. Ahí en la pantalla lo dice. Ahora, ellos tienen que obedecer a sus padres en el Señor. ¿Qué sucede? Que nuestros hijos, nosotros tenemos que ir educándolos con discernimiento para que cuando nosotros demos un mandato que no sea en el Señor, ellos tengan una rebeldía justificada y nos mantengan en accountability, nos mantengan con las cuentas claras. Y ahora, dense cuenta de un detalle y quiero que lo guarden allí para dentro de unos minutos. Dice, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. ¿Por qué no dice que es bueno? Dice que es justo. O sea, la palabra no es, todo lo que está en la Biblia no está puesto allí nada más porque alguien le provocó. Todo esto tiene una explicación. Ahora, si me das la próxima diapositiva, vamos a ver unos proverbios que refuerzan esto. Oh, disculpa, esa está bien. Vamos a hacer la primera distinción entre la paternidad cultural y la paternidad bíblica. La paternidad cultural dice que el padre se deja manipular por el entorno, por todo lo que le rodea. Pero el papá bíblico se somete a Dios como ejemplo para sus hijos. Vamos a ver cómo se ve ese ejemplo. Me das el primer proverbio, dice Proverbio 6:20. Le habla a los hijos, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Lo primero que notamos, que están hablando de papá y de mamá. No hay sustituto para ninguno de los dos. No hay. Y tiene que ser un trabajo en equipo. Así que yo sé que quizás haya personas aquí que digan, oye, pero que un mensaje para el Día del Padre, yo o no tengo hijos, o estoy viuda, o viví un divorcio. No, no, este mensaje es para todos ustedes. Porque no solamente es papá el que engendra un hijo, muchas veces la figura paterna entra en este rol. Entonces, estas responsabilidades y estos mandatos son para absolutamente todos de nosotros, porque los jóvenes incluso eventualmente tendrán que llenar ese rol. Entonces, es importante eso, que es un rol de padre y madre. Así funciona, así va. ¿Y qué dicen? Que el padre tiene un mandamiento para los hijos, habla de disciplina, habla de órdenes, habla de estructura. Pero ¿qué dice? Que la madre da enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Ni papá ni mamá pueden abandonar su rol. Papá tiene que estar allí pendiente de sus mandamientos y mamá tiene que estar pendiente de la enseñanza. Así trabaja, tienen que estar ambos trabajando en equipo. ¿Cómo estamos nosotros con eso? No es fácil trabajar en equipo, pero así somos mandados por la Biblia a hacerlo. La próxima. Tenemos otro proverbio. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Si se dan cuenta, nuevamente, tenemos papá y mamá trabajando en conjunto y mamá sigue con la enseñanza, pero pasamos del mandamiento a la instrucción. ¿Qué sucede? ¿Cómo van a saber mis hijos lo que tienen que hacer si yo no les digo cómo hacerlo? Mandamiento e instrucción. Mandamiento e instrucción. Yo sé que aquí todos ustedes agarran, porque yo soy el primero, y se compran un televisor y botan la caja y botan el manual. Y después buscan en Google o en YouTube que alguien les diga cómo se programa el televisor. Soy el primero que lo hace. Intente hacer eso con un mueble de IKEA. Vaya y compre un mueble de IKEA y bote el dibujito y bote la caja, no busque la foto en Google ni nada y lo arma de pura imaginación. Me dice cómo le va. Pone un cronómetro, por favor. Podemos hacer una competencia. Seguramente yo lo voy a hacer más lento. Yo no puedo pedirle a mis hijos algo si no les digo cómo alcanzarlo. Ahora, esa instrucción no es solamente teórica. La instrucción tiene que ser práctica. Yo le enseño a mis hijos más con cómo vivo que con lo que digo. Tengo que vivir de una manera donde yo estoy constantemente obedeciendo a Dios, porque si yo no obedezco a Dios, ¿cómo le exijo a mis hijos que me obedezcan a mí? Está difícil. Ahora, es importante que nuestros hijos nos pueden dar tristeza, pero también nos dan alegría.
muchas veces. El hijo que obedece a sus padres entiende lo que ellos representan y se siente orgulloso de eso cada día. Queridos adolescentes, Dios puso a sus padres en su vida por algún motivo. Sé que no es fácil. Yo también fui adolescente. Todos los papás acá fueron adolescentes en algún momento. Pero todos estos padres que están aquí, así como necesitan tener gracia con sus hijos, necesitan gracia para ellos. Todos lo estamos intentando lo mejor posible. Confío en que sea así. La obediencia es la expresión práctica de la justicia en la vida de todo creyente. Por eso es que cuando leímos anteriormente no dice que sea bueno, dice que es justo. Es importante saber eso. Y la obediencia de los hijos a sus padres, ¿cómo se ve? Se ve un poco similar a la obediencia de una esposa a un esposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que más que, entiendo que muchas veces pareciera que los padres siempre estamos mandoneando. Mis hijos están anotando cuando dije eso, porque era mandoneo. Eh, es un sometimiento voluntario. ¿Por qué nos sometemos voluntariamente a Dios, nosotros como padres? Nos sometemos voluntariamente a Dios porque amamos a Dios. Amamos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y por ende lo mínimo y lo que siempre deberíamos estar buscando es obediencia hacia Dios. Ahora, esta convivencia prácticamente esta obediencia tiene que ver con la convivencia que tenemos día a día dentro del hogar. Es decir, yo no puedo pedirle a mis hijos lo que yo no soy capaz de hacer. ¿Cómo se ve esto? O sea, yo no puedo pedirle a mis hijos que pasen no más de 2 horas al día en el teléfono si yo paso 4. Lamentablemente no puedo, me vuelvo en un hipócrita. Y eventualmente me lo van a decir, no quieres que tenga mi teléfono en la mano, pero tú siempre tienes tu teléfono en la mano. No podemos. No puedo pedirle lo que no estoy dispuesto a hacer. Ahora, si regresamos nuevamente a lo que hablábamos sobre la sociedad actual y disculpa, no era para la diapositiva actual, es un comentario. Hablábamos sobre cómo la sociedad moldea la paternidad cuando no estamos centrados y conectados a la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Que la expresión más grande que hay del amor a Dios es la obediencia. Nosotros no podemos basar esa obediencia en lo cultural. Es una obediencia que basamos en el amor que tenemos a Dios. Si nosotros amamos a Dios, le obedecemos. Nuestra obediencia no va a ser perfecta. Creo que ustedes ya lo saben a estas alturas de la vida. Es bien difícil, pero nosotros seguimos intentando porque amamos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y lo mínimo que podemos hacer es obedecer, obedecer, obedecer. Así no se vea muy bien ante la sociedad. Tenemos que estar claros con eso. Nos trae el segundo punto. Siguiente. Perfecto. Segundo punto. La paternidad cultural dice que un padre cultural no le da mayor importancia a sus padres, a sus propios padres. Estamos ahora en una parte generacional. Pero un padre bíblico enseña con su vida cómo honrar a padre y madre. Pasamos entonces, tenemos 10 minutos hablando sobre obediencia y ahora tenemos que hablar sobre honra. Acuérdense, no es igual obedecer que honrar. Ahora, con mi obediencia yo puedo honrar, pero la honra va más allá. El contexto cultural es súper importante aquí también, porque cuando hablamos de honra, la honra era más valiosa que el dinero. El honor era prácticamente más valioso que el oro en la sociedad donde ellos estaban. Entonces, una persona honorable en el primer siglo o cuando vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, era una persona valiosa, porque el honor valía más que el oro prácticamente. Entonces, generalmente las personas que tenían ciertos cargos, ciertas responsabilidades, eran consideradas honorables. Entonces, allí tenemos en la siguiente diapositiva, hacemos énfasis en Marcos 7 del 8 al 13. ¿Por qué? Porque allí hay una estrategia que tenían los judíos para honrar a padre y madre, donde más bien ellos lo que querían era quedarse con sus recursos. Vamos a leerla y luego conversamos un poquito más. Esto es sobre el Corbán. Marcos 7, del 8 al 13 dice, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición.
porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué era esto? Era simplemente una estrategia para poner mandatos de hombres sobre la ley de Dios. Era la manera de los judíos decir, bueno, si yo tengo este dinerito comprometido para la iglesia, de boca, porque no era ni siquiera de corazón, y viene mi papá y se está muriendo de hambre, yo no le doy nada porque eso es corbán. Muchas veces nosotros somos así con nuestros recursos. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en temas de astucia, temas de chispa, para decir, ¿de verdad puedo ayudar a mi padre o de verdad no lo puedo ayudar? Hay que hacer una pequeña pausa activa aquí porque yo tengo que ayudar a mis padres y esto incluso habla de la generación de los abuelos, pero la ayuda tiene que ser en la medida de lo posible y de lo razonable. Yo no puedo sacarle un bocado de comida a mis hijos para dárselo a mis padres. Tiene que ser todo en sintonía, tiene que estar todo funcionando bien, tiene que estar funcionando la cosa primeramente bien en mi casa para yo poder sacar y apoyar a todo el que lo necesite. Por eso es que es tan importante que el núcleo familiar esté en un funcionamiento adecuado. Ahora, hay otra parte que cuando dice es el mandamiento primero que tiene promesa. Le adelanto que la promesa no es literal. No quiere decir que porque yo ayude a mi papá y a mi mamá voy a vivir 97 años y voy a tener un 401k con $1.000.000 disponibles siempre. Ojalá y sea así, esa es mi oración para todos ustedes, que a todos nos vaya así de bien, pero esto no es literal cuando habla de bienestar y de longevidad. Se habla de un principio de justicia retributiva. ¿Qué quiere decir eso? Para no alargarnos, eso es Gálatas 6:7, no está en la pantalla, pero dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. A Dios nadie le puede hacer trampa. No pudieron los judíos en el primer siglo, créanme que nosotros menos que menos vamos a poder. Y la segunda parte de esa promesa de larga vida y bienestar es una bendición por obediencia. La bendición no es lo que viene con la obediencia, la bendición es la obediencia a Dios en sí. Yo obedezco por amor a Dios y eso es una bendición. No es de otra manera, no es una promesa de prosperidad, lo lamento, no es así. La bendición es la obediencia a Dios. Ahora, esa bendición nosotros no podemos frenarla o condicionarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros tenemos padres, por ejemplo, que no son creyentes. Yo soy uno. Mi mamá todavía no ha caído a los pies de Cristo y todavía sigo orando por ella. Yo no puedo condicionar mi honra y mi apoyo espiritual, económico y moral a mis padres en base a que si ellos asisten o no asisten a la iglesia. Yo estoy llamado, tengo un mandamiento a apoyarlos y Dios se va a encargar del resto. Solamente se va a hacer lo que sea la voluntad de Él, no necesariamente lo que yo quiera. Lo que nos trae al siguiente punto. ¿Qué más viene por allí? Ok. Bueno, creo que le hemos dado duro a los hijos con la obediencia, les hemos hablado en la honra, pero vamos a hablarle un poquito a cómo se ven las aplicaciones prácticas de los padres. El último versículo nos habla directamente a los padres. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Se dan cuenta cómo todo es en el Señor. Abre en el Señor y cierra en el Señor. Y hagamos un pequeño énfasis acá. Esa palabra, allí donde dice padres, solamente le está hablando a la figura paterna, no le está hablando a papá y mamá. ¿Ok? La palabra en griego se refiere específicamente al progenitor. Entonces le estoy hablando a los hombres acá, que son padres, y bueno, por ende también a las personas que sean figura paterna, específicamente. No provoquen a ira a sus hijos. ¿Por qué? Porque
nosotros tenemos, si se dan cuenta, hemos venido trabajando con los proverbios y con todo, hablan de disciplina, pero también hablan de instrucción. Yo doy la orden en el Señor, en mi casa, a mis hijos, pero también los ayudo a armar el rompecabezas. No puede ser hazlo y ya. Tengo que darle instrucción. Esa instrucción y esa disciplina se va a ver diferente de acuerdo a la situación de cada familia. No es igual como crían ustedes a como crío yo, pero el núcleo tiene que ser bíblico. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando y por qué es para los padres allí. En la cultura griega y en la cultura romana, en el primer siglo, cuando un niño nacía, que era lo primero que hacían, lo ponían al pie de los padres. ¿Y qué pasaba? Que el padre podía decidir si el hijo le gustaba o no. ¿Qué consecuencia tenía esto? Bueno, si el hijo no le gustaba, lo podían echar tenían como un basurero para bebés. De hecho, de esos basureros es que religiones paganas sacaban víctimas para sacrificios. Lo podían vender a la esclavitud, lo podían usar para trabajos forzados o lo podían vender a la prostitución. Entonces, esa era, digamos, la parte de las capacidades que tenía un padre romano o un padre grecorromano. Entonces, por eso específicamente están apuntando a los progenitores. Habían hombres que tenían 20 matrimonios. Les dolió la cabeza pensando en 20 matrimonios, ¿verdad? Uno es suficiente bendición. Sin embargo, ellos tenían 20. Ahora, ¿cuál era el factor en común entre todos? Que no había amor. En esa cultura no habían abrazos, no habían palabras positivas, no había nada de esas cosas que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Y eso nos trae al siguiente proverbio. La otra. Ah, no, vamos a hablar de la ira ahora. Paternidad cultural dice que un padre cultural es modelado por la sociedad actual, es decir, por todo lo que lo rodea. El padre bíblico más bien es modelado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Él es modelo de gracia en su hogar. Bueno, en teoría, así debería de verse. Pero quiero que hablemos más que de esta distinción, usemos los últimos minutos para ver cómo provocamos nosotros ira a nuestros hijos. La siguiente. Ok. Disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Me paro algunos segundos aquí solamente, no están hablando necesariamente de muerte física. Muchas veces matamos el espíritu de nuestros hijos o matamos sus aspiraciones o matamos sus sentimientos con nuestras palabras. Tenemos que ser bien sabios y tener bastante discernimiento para lo que les vamos a decir. En la siguiente sí vamos a hablar de lo que provoca la ira en nuestros hijos. Siguiente diapositiva. Perfecto. ¿Cómo provocamos la ira en nuestros hijos? Bueno, la lista es larga, pero yo solamente voy a usar 3 cosas que son bastante comunes entre todos nosotros. Si usted tiene o ha tenido adolescentes o va a tener, hay muchas cosas que provocarán la ira en sus hijos. Sin embargo, la primera es usando el amor como recompensa o castigo. Y la referencia es a Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por favor, no azote a su hijo. El azote aquí se refiere, digamos, más como a un castigo enérgico. Se refiere a firmeza, no se refiere a violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor como recompensa o castigo, esto es un no bíblicamente. Nosotros no podemos condicionar el amor que le damos a nuestros hijos en base a lo que ellos hagan o dejan de hacer. Porque si fuera así, ¿nos amaría Dios? No somos merecedores ni somos dignos del amor de Dios. Sin embargo, vamos por la vida equivocándonos constantemente, injuriándolo, molestándolo, ofendiéndolo, y Dios siempre nos ama. ¿Cómo estamos nosotros con ese amor para nuestros hijos? Para mí personalmente es un reto. Espero que todos podamos eventualmente lograr hacer una paternidad más bíblica sin usar amor como recompensa o castigo. El amor es incondicional, el amor no puede ser una condición. Esto es un ejemplo muy práctico que vemos, sobre todo después que emigramos de nuestros países, es que queremos que todos nuestros hijos sean exitosos en todo lo que hacen. Yo no quiero ver que mis hijos pierdan. Y a veces digo que me gustaría que mi hijo estudiara o que quiero que tenga tanto en el SAT, o todas estas cosas que son las ideas que nos hacemos los papás en la cabeza. No necesariamente son las ideas de nuestros hijos. Entonces yo quiero compartirles una estadística.
el 70% de los estudiantes de secundaria, los seniors, que entran a la universidad acá en Estados Unidos, del 70% que entran y dicen que son cristianos, cuando terminan su carrera de 4 años solamente queda un 30% como cristiano profesante, que expresan que quedan con poco o algo de fe, ni siquiera con 100% de fe. ¿Qué está pasando? O sea, yo no puedo darle una solución material a un problema espiritual. Lo material jamás va a resolver lo espiritual ni lo va a sustituir. Tiene que ser una prioridad. ¿Qué pasa con la iglesia? Con la iglesia. Nosotros como iglesia de verdad estamos haciendo el mejor esfuerzo por nuestros hijos para que ellos estén en la iglesia, porque pareciera que la iglesia sale de ellos porque la iglesia nunca entró en ellos. Entonces tenemos que esforzarnos en eso. Segundo lugar, expectativas poco realistas. Puede ir a Primera de Samuel y lo lee en su tiempo libre, Primera de Samuel 3 del 1 al 10, cuando hay un llamamiento allí, pero el punto es que los niños que están siempre bajo la presión, cuando digo niños digo jóvenes, puede ser un joven de 26 años todavía, no estoy haciendo distinción, me estoy refiriendo a un hijo. Los hijos que siempre están bajo presión para lograr ser el mejor en todo, generan eventualmente resentimiento y se vuelven adultos no funcionales que llevan cargas que no están listos para tener en su espalda, y muchas veces llegamos, porque yo soy uno de ellos que tenía muchas cargas, y hasta que no las soltamos no empezamos a avanzar. Quizás estés avanzando en lo material, quizás estás avanzando en lo social, pero nunca vas a poder tener una buena relación vertical. Tienes que trabajar en eso primero. Y por tercer lugar tenemos el favoritismo. Y ahí la referencia bíblica es a todo el tema de la herencia, de los primogénitos, de todo esto. Usted la puede anotar y luego la lee con más detalle. Y cuando usted tiene un hijo o tiene más, esto a veces es difícil porque dices, agarras a uno de tus hijos y le dices, ¿por qué no eres más como tu hermano? O si tienes un solo hijo, le dices, ¿por qué no eres más como el hijo de tal persona? Pero no, Dios lo hizo único a su hijo y lo está santificando usted a través de la vida de su hijo y de las decisiones que él toma. Entonces, entendamos, no todos los niños, no todos los hijos vinieron para ser estudiantes de A, no todos vinieron para ser grandes ligas, no todos vinieron para ser el próximo prodigio en cualquiera que sea su área profesional, pero sin embargo todos son valiosos y todos fueron puestos por Dios para un propósito, y no hay un propósito más importante que el otro. Entonces todos nuestros hijos tienen valor y no podemos tener favoritismo. Vamos a ver si cerramos para ver si salimos y llegamos a tiempo porque es Día del Padre. No quiero castigarlos aquí con regaño. Vamos a hablar un poquito de los elefantes rebeldes. Los elefantes rebeldes son unos elefantes adolescentes, ¿verdad? Fue un caso que pasó en Sudáfrica y eran elefantes entre 12 y 18 años, que por motivos de caza furtiva y todo eso los tenían como en extinción en una región de África y los movieron a otro parque natural. ¿Qué pasó cuando movieron a estos elefantes rebeldes? Que solamente por motivos de espacio movieron a los jóvenes. Mueven a los jóvenes para el sur del país y empiezan a pasar ciertas cosas. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a aparecer rinocerontes muertos. Ahora, los elefantes y los rinocerontes nunca han sido muy buenos amigos, ¿verdad? Pero las cifras eran mucho mayores. ¿Qué pasaba? Que los elefantes adolescentes no estaban expuestos a la figura paterna. No estaban expuestos a la figura paterna, y el elefante maduro era el que estaba a cargo de mantener al elefante rebelde en disciplina, de enseñarle que no se mata a los rinocerontes solamente porque sí. Incluso estos elefantes se mataban entre ellos, luchaban hasta la muerte, solo porque sí. Tenían una agresión y una testosterona dentro de ellos que los llevaba a eso. Por eso, hermanos, yo le digo que aquí todos los que somos padre, tío, padrino, vecino, todos somos figura paterna. La solución allí fue insertar, cuando quedaban 6 elefantes adolescentes, pusieron 6 elefantes adultos. Tardaron 24 horas en cansar a los elefantes rebeldes y volver todo a su debido ciclo. Así que por favor, cuando somos papás de un niño, somos papás de todos los niños y las niñas del mundo. No se exima. A veces
Si, lo lamento si no es popular con mis hijas, pero si usted ve a mis hijas o a mi hijo haciendo algo malo, por favor, dígale. Y usted puede esperar lo mismo de mí. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién les va a decir que están mal? ¿Quién los va a orientar? La escuela. La escuela tiene una agenda. Esta es nuestra agenda. Esta es la única agenda que puede haber. Lo demás está de sobra. Lo demás está de sobra. Y me gustaría pedirle a la banda que fuera subiendo. Vamos a hablar rapidito de aplicaciones prácticas y luego vamos a terminar. Siguiente diapositiva. ¿Qué hacemos? Tenemos tres cosas y dése cuenta primero de las tres cosas lo que está subrayado. Come con tus hijos intencionalmente. ¿Qué significa esto? Siéntate a comer y no aceptes un bien como respuesta cuando le preguntes cómo les fue en la escuela. Haz preguntas. Si no sabes hablar con ellos, ve a Google, busca una guía de conversación. Yo lo he hecho. Hay preguntas que van a dar un poquito de vergüenza, pero igual vamos a hablar con ellos. Hablar intencionalmente. ¿Qué más podemos hacer? Asistir a tu iglesia regularmente. ¿Cómo se ve eso? Tú no puedes pedirle a tu hijo que sea una persona asidua a la iglesia si tú constantemente te quedas viendo el Real Madrid y el Barcelona en la casa. A mí me gusta el fútbol también, pero tengo que ver cuál va a ser la prioridad. Y en un tercer lugar tenemos atender el matrimonio constantemente. ¿Por qué? Porque como yo trato a mi esposa, va a ser como eventualmente mi hijo va a tratar a la suya y va a ser como eventualmente mis hijas van a buscar un esposo similar. Entonces me tengo que preguntar, ¿estoy siendo yo el esposo que quiero para mis hijas? ¿Estoy siendo yo el padre que eventualmente quiero que mi hijo sea? ¿Estoy realmente basando mi paternidad en la Biblia? ¿Cómo estamos allí? Es un reto y tenemos que estar al tamaño que se nos presenta. Me gustaría compartirles una pequeña anécdota al final y si algo se les queda de la prédica de hoy, quiero que se les quede un mensaje de perdón. ¿Ok? Entonces, al final vamos a hablar un poquito sobre Ernest Hemingway. No les voy a decir toda la historia porque se me van a dormir aquí. Él escribió una historia sobre un padre y un hijo rebelde. El hijo había hecho mal y avergonzado se escapó de su casa. En la historia el padre busca a Paco, Paco es el chico, lo busca por toda España, se fue a Madrid, se fue a Andalucía, se fue a todos lados, pero Paco por ninguna parte aparecía. Se cansó, se regresó a la capital, fue a Madrid y su último intento desesperado por encontrar a su hijo. El padre pone un anuncio en el periódico el día domingo. ¿Y qué dice el anuncio? El anuncio dice: Paco, te espero en el Hotel Montana el martes a mediodía. Todo está perdonado. Atentamente, papá. ¿Qué pasa? Papá se pone a orar y él simplemente quiere que el chico vea el anuncio y que sepa lo que él tiene para él. Si aparece o no aparece, bueno, ya sería un beneficio adicional. El martes a mediodía el papá llega al Hotel Montana y no puede creer lo que ve. Tuvieron que llamar a la policía porque había más de 800 pacos que habían leído el mensaje y necesitaban perdón de su padre. Si usted no lo sabe, Paco es uno de los nombres más comunes en España. ¿Y qué pasa? Que los hijos necesitan perdón, pero los padres también. No pasen 25 años con un rencor, por favor. A mí me duele todavía. Por favor, si usted tiene un rencor el día de hoy contra un papá, contra una figura paterna, contra una figura materna, contra lo que sea, pare ya. Suéltelo, mire, por favor, póngalo a los pies de la cruz. Póngalo a los pies de la cruz. Es lo que tenemos que hacer para poder vivir en la voluntad que Dios tiene para nosotros. Por favor, agarra el teléfono, haz la llamada, manda el mensaje, manda el correo, toca el timbre, manda la carta, compra pasajes de avión, haz lo que tengas que hacer. Porque así como Dios tiene perdón y tiene gracia para ti, tienes tú que tenerlo con el resto de las personas que te rodean. Así que ese es el mensaje que tengo para ustedes. Por favor, no dejen de perdonar. Necesitamos tanta o más gracia de la que estamos dando a las demás personas. No sigan ni un día más con ese rencor. Acompáñenme a orar.